Bienvenidos mis amados en esta mañana de bendición, de gloria. Nuestro Rey vive, reina por los siglos de los siglos. Y pese a cualquier adversidad y pese a cualquier prueba, nosotros debemos saber que el Señor siempre, siempre está con nosotros, que Él siempre nos toma de su mano, que Él siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Es por eso que en esta hora queremos mirar a través de la palabra la vida de Sansón, y a través de este hombre el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Y quiero que vayas allí al libro de Jueces, el capítulo 13. Jueces capítulo 13, y dice la escritura así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ojo con esto. La palabra empieza a mostrar claramente que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, es decir, se apartaron del corazón de Dios, se rindieron ante dioses ajenos, y por eso Dios mismo los entregó en mano de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo, y la escritura dice aquí que fue durante 40 años. No sabemos exactamente, ¿sí?, si fueron 40 años exactos. Para los que no lo saben, la expresión 40 años dentro de la escritura y para el pueblo judío es un periodo medianamente largo. No quiere decir exactamente que fueron 40 años, ¿sí? Pero lo que sí deja ver la escritura es que por mucho tiempo efectivamente ellos estuvieron allí bajo el rigor de los filisteos. Es cuando Dios decide en su corazón enviar a alguien, ¿cierto?, que naciera al pueblo de Israel, el cual iba a ser un libertador para el pueblo de Israel. Ese hombre escogido era Sansón, ¿sí? Pero Sansón debería tener ciertas características. Cuando decimos ciertas características es esto, verso 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Recuerda que la referencia del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento hace referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a mirar y analizar. Pero entonces el Señor se le aparece a la mamá, obviamente, de Sansón, la que iba a ser la madre de Sansón, y le dice claramente: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, Dios dio unas características en las cuales el niño debía ser guardado. No podía beber vino, no podía beber sidra, iba a ser, iba a estar apartado para Dios, para el propósito, para la voluntad del Señor, porque Dios iba a cumplir un plan de salvación sobre el pueblo de Israel. Y cuando digo un plan de salvación, era de librarlos precisamente de manos de sus enemigos. De la misma manera, yo quiero decirte que Dios te ha escogido a ti desde el vientre de tu madre con un propósito específico. El propósito de Dios es que tú realmente seas apartado para Dios, para un plan que Dios quiere cumplir con tu vida. Pero muchas veces no entendemos el plan de Dios, no nos damos cuenta de la condición en la que estamos, y que debemos salvaguardar nuestras vidas en Cristo Jesús, que debemos morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Cuando el padre, la madre de Sansón reciben esta indicación de parte de Dios, ellos cumplieron a cabalidad, ¿sí? No permitieron que él bebiera vino ni sidra, ¿sí? No pasaba navaja por su cabeza, y eso fue lo que hizo que efectivamente el cabello, obviamente, de Sansón creciera. No, no porque la fuerza de Sansón consistiera precisamente en su cabello, sino porque el espíritu de Jehová estaba sobre la vida de Sansón. Es decir, que él, al apartarse, es decir, que él, al guardarse realmente en el Señor, en la voluntad de Dios, efectivamente el Espíritu de Dios iba a estar sobre la vida de él. Esto es algo importante. Muchas veces tú le puedes preguntar al Señor
porque no haya respuesta sobre tu vida en diversas condiciones, porque los milagros no se manifiestan en tu vida cuando tú oras por alguien, cuando sencillamente impones tus manos sobre alguien para orar por esa persona, porque Dios no se manifiesta. La respuesta podría ser: el Espíritu de Jehová realmente está sobre ti. Y cuando hablamos del Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Lo que respaldaba realmente la vida de Sansón era que el Espíritu de Dios estaba con él, estaba sobre él. Y por eso te digo, mientras sus padres, él se mantuvo siendo niño, pues sus padres lo guardaron, sus padres precisamente lo apartaron, ¿sí? Y lo apartaron sencillamente porque era la voluntad de Dios y ellos querían ser obedientes a Dios. Si me adelanto un poco, dice la palabra acá, verso 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O sea, el papá reconoció efectivamente que era una revelación divina, que era Dios mismo el que obviamente estaba allí con él. ¿Sí? Dice aquí la palabra en el verso 18, retrocede un poco. Dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Ahí es cuando nosotros confirmamos efectivamente que el que estaba allí dando ese mensaje era Dios mismo a través, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo confirmamos? El mismo ángel está diciendo: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y quiero que vayas a Isaías capítulo 9 y observes el verso 6. Mira lo que dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí están hablando efectivamente de Jesucristo y dice: un niño nos es nacido, porque Jesús nacería en la parte humana, y un hijo nos es dado, es decir, Dios entregaba a su propio hijo. Y dice la escritura: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta que ahí aparece el nombre admirable? Entonces ahí confirmamos efectivamente que el que estaba dando la revelación a Manoah era Jesucristo mismo. Qué bonito esto, ¿cierto? Porque era Dios revelándose a la vida de ellos, diciendo: yo quiero traer salvación sobre el pueblo de Israel, porque la, el yugo que tenían los filisteos precisamente sobre los israelitas era demasiado fuerte, pero ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor mostrando su gloria, ahí estaba Dios mostrando que Él iba a proveer ese Salvador para ellos, que iba a estar representado en Sansón como tal. Entonces pensemos en lo siguiente, mis amados. ¿Sí? Sus padres lo guardan, ¿sí? Mientras él es niño, pero obviamente Sansón, él iba a crecer y ya él iba a tener que tomar la determinación. Entonces, lo que yo quiero decirte es: el Señor desea que todos procedamos al arrepentimiento, el Señor desea que todos seamos salvos. Tú puedes guardar a tus hijos mientras son niños, pero tus niños efectivamente van a crecer. Y como van a crecer, mi amado, ¿sí? Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que es necesario que ellos tomen una determinación de seguir a Cristo realmente, por voluntad propia. Ya los padres de Sansón no le podían obligar a él sencillamente a seguir lo que le habían enseñado. Él ya tenía, ¿cierto?, por decisión propia, que determinarse a guardarse en ese voto de Nazareo que él tenía. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos salvaguardando a nuestros hijos y les estamos enseñando? Precisamente para que cuando ellos sean adultos, su determinación sea de seguir a Cristo. Cuando David oró por Salomón y hablaba con él, ya sabiendo David que estaba cerca su muerte, él le dijo claramente a su hijo que siguiera a Dios con ánimo voluntario, que lo hiciera por sí mismo, que lo hiciera realmente porque él quería de corazón caminar con Dios. Nuestros hijos deben caminar con Dios por voluntad propia, no debe ser por obligación. Ellos tienen que experimentar el amor de Jesucristo en sus corazones. Ellos tienen que encontrarse cara a cara con Dios. Una cosa es que tú te hayas encontrado cara a cara con el Señor, pero otra cosa muy diferente, mis amados,
es que nuestros hijos ya hayan tenido un encuentro personal cara a cara con Jesucristo. Esa es la pregunta que tenemos en esta mañana. Porque Sansón, vuelvo y te repito, mientras fue niño, él fue guardado. Pero obviamente él creció y la palabra empieza a narrar cómo Dios empieza a glorificarse en él, cómo él empieza a derrotar a los filisteos, cómo realmente el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Pero Sansón tuvo un problema muy grave. Y el problema grave que él tuvo es que era amante de las mujeres, o sea, se deleitaba en las mujeres y principalmente en una de ellas que fue Dalila. Que Dalila fue precisamente la que lo llevó a la perdición. Cuando entonces leemos en el contexto de aquí de Jueces, en el capítulo 16, el verso 4 en adelante, solamente te cuento lo que sucede porque por tiempo no podemos leerlo paso a paso. Dice que los filisteos vinieron a Dalila y le ofrecieron una cierta cantidad de dinero. Esa cierta cantidad de dinero era suficiente para que Dalila viviese el resto de su vida con comodidad, porque era una cantidad demasiado grande. ¿Sí? Le estaban ofreciendo 30 monedas por cada uno, ¿sí?, de los filisteos. Es decir, que si ella recibía ese dinero, iba a tener fácilmente para vivir el resto de su vida sin ningún problema. Cuando ella escuchó eso de parte de los filisteos, si ella lograba descubrirles el secreto de la fuerza de Sansón, ella no pensó dos veces y empezó a engañar a Sansón para que Sansón abriera su corazón, ¿sí?, hasta que la palabra dice que redujo su alma a mortal angustia. Qué terrible esto. Es decir, que esta mujer era tan persistente día a día, mañana tras mañana, para tratar de sonsacar el secreto de la fuerza de Sansón, que redujo el alma de Sansón a mortal angustia. Y como sencillamente él la amaba tanto, le reveló el secreto, y el secreto era que nunca había pasado navaja por su cabeza. Vuelvo y te repito, la fuerza no consistía en esto. O sea, era el voto que él había hecho, de separarse para Dios, de apartarse para Dios. El diablo siempre va a estar tratando de buscar sencillamente lo que tú le has entregado a Cristo para que tú lo pierdas. Y en un momento, en un instante tú puedes perder la presencia de Dios sobre tu vida, de que el Espíritu Santo realmente esté en ti. Es tan importante que el Espíritu Santo esté en nosotros y es tan importante que el Espíritu Santo esté obrando a través de nosotros. Pero eso solo se va a lograr mientras tú te mantengas firme, mientras tú le enseñes a tus hijos a mantenerse firmes en el camino en Cristo Jesús. Porque en un momento se puede perder absolutamente todo, en un momento puede quedar a un lado absolutamente todas las cosas, todas, de lo que el Señor quiso hacer en algún momento en nuestras vidas. Finalmente Dalila terminó sacando el secreto. Cortaron entonces el cabello de Sansón. Y ya 2, 3 veces habían venido los filisteos, pero Sansón no había revelado su secreto. Cuando finalmente lo hizo, Sansón pensó que iba a romper las guedejas con las que lo estaban atando. Pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. Él no se pudo librar de la mano de los filisteos y no se pudo librar de la mano de ellos porque sencillamente ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Una cosa es con Dios y otra cosa muy diferente es sin Dios. Cuando tú estás con Dios, tú ves la victoria, tú ves la bendición. Cuando Dios estuvo con Sansón, él pudo ver cómo derrotaba a los filisteos, cómo había una fuerza sobrenatural en la vida de él. ¿Sí? Cómo él podía estar tranquilo, cómo el pueblo de Israel lo veía como un libertador. Pero ya cuando el Espíritu de Dios no estuvo con él, las cosas fueron totalmente distintas. Y por eso te digo, una cosa es cuando tú tienes la certeza de que Dios va contigo. Y si tú tienes esa certeza y sabes que estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios, tú puedes tener la convicción y la certeza de que Dios te va a sacar en victoria, pese a todas las barreras, pese a toda la oposición, pese a todos los enemigos que se quieran levantar en contra de tu vida. Cuando tú tienes la certeza de que Dios está contigo, tú sabes que es Dios el que pelea por ti, que es Dios el que te va a dar esa victoria, que tú no vas a estar peleando en tus propias fuerzas y que vas a llegar a la meta, a la condición a la que el Señor te quiere llevar. Pero cuando definitivamente sabemos que Dios no está con nosotros, ahí es donde viene el gran problema. El Espíritu de Dios entonces se había apartado de Sansón. Él fue
llevado encarcelado, le quitaron los ojos, le sacaron los ojos literalmente, lo colocaron como un buey sencillamente para estar allí en el lagar del vino, ¿sí? Pisoteando las uvas, o sea, cambiaron el buey por él. Y finalmente un día, en un gran banquete, en una gran fiesta que hicieron los filisteos, celebrando precisamente que habían derrotado a Sansón, lo mandan llamar como un bufón. Un bufón es un payaso. Un bufón es alguien que sencillamente viene a causar risa, ¿cierto? Es un comediante. O sea, qué triste porque después de tener la gloria de Dios sobre su vida, de ver que el Señor lo estaba respaldando, ahora el diablo había tomado ventaja y Satanás sencillamente lo había llevado a esta condición, donde él estaba empobrecido, donde ya no tenía la fuerza del Señor, donde ya sus fuerzas obviamente se habían debilitado y donde el enemigo sencillamente estaba tomando la ventaja. A él lo llevan, lo atan sobre dos columnas, ¿sí? Y él hace una oración, una última oración, y yo quiero que tú la analices conmigo. Jueces 16. Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Te imaginas eso? O sea, en ese momento el palacio está lleno, dice, habían hombres, mujeres, ellos estaban bebiendo, estaban contentos, estaban alegres, ¿sí? Y veían el escarnio, o sea, hacían burla de Sansón y decían: ese fue el que nos causó tanto daño, mírenlo ahí, ahora lo tenemos preso. Eso es lo que el diablo hace cuando sencillamente el Espíritu de Dios se aparta de una vida. Tú puedes haber visto la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, puedes haber visto en tu vida cómo Dios obra, pero cuando tú te olvidas de Dios es un problema grave. Es un problema grave porque sencillamente vendrán cosas terribles. La gente, el mundo, el mismo diablo hará escarnio de tu vida. Y eso era lo que estaba pasando con Sansón. Dice acá la escritura, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas, ¿cierto?, de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Amén y amén. Entendamos cosas claras. Dios trajo a Sansón a este mundo para que él libertara al pueblo de Israel de ese yugo, de esa esclavitud de los filisteos que tenían sobre ellos. ¿Sí? Y el propósito se fue cumpliendo, pero en un momento determinado Sansón se olvida del Señor, ¿cierto? Y el espíritu de Jehová se aparta de él. Después de que ya él ha perdido absolutamente todo, él hace una oración, y quiero que estés atento a esta oración que hizo. Vuélvela a leer conmigo. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea, la oración de Sansón fue: Señor, fortaléceme en este momento para que yo pueda vengarme de ellos. Eso a mí me llama mucho la atención y me deja ver algo muy claro. O sea, en Sansón no hubo un arrepentimiento. Él no pidió perdón a Dios. O sea, él no dijo: Señor, perdóname. Perdóname porque te fallé, porque me aparté, porque permití sencillamente que esta mujer fuese más fuerte que el amor que yo sentía hacia ti, oh Dios. O sea, él en ningún momento muestra arrepentimiento. Lo que él mostró fue una sed de venganza total. Y la palabra lo dice, no te estoy inventando nada. Dice: para que de una vez tome venganza de los filisteos. Yo tomé venganza. O sea,
Sansón en ese final no debió haberse arrepentido, no debió haberse colocado a cuentas con Dios. Para él fue más importante lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él quería. O sea, para él no fue importante ir a Dios y decirle que tu propósito se cumpla, Señor. Que los filisteos hoy sean derrotados para que tu nombre sea glorificado. En ningún momento yo veo en la escritura eso. Muchos pueden estar en desacuerdo sobre lo que te estoy diciendo, pero definitivamente Sansón no tuvo un arrepentimiento. Si no tuvo un arrepentimiento, no hubo salvación sobre él, porque él murió con venganza en su corazón. Él murió con una sed total de vengarse de aquellos que le habían sacado sus dos ojos. Él lo único que quería era que murieran juntamente con él, y la misma escritura lo dice, que inclinó toda su fuerza, cayó la casa sobre los principales, ¿cuál fue la frase que él dijo? Muera yo con los filisteos. Eso en una rabia, en una sed de venganza. O sea, es tan terrible cuando una vida se aparta del Señor, porque el diablo lo sumerge en un dolor profundo, en cosas que no provienen de Dios, y lo llevan sencillamente a apartarse y a no permitir que la salvación de Cristo Jesús venga sobre esa vida. Y por eso te decía al comienzo de este mensaje, una cosa es con Dios, pero otra cosa muy diferente es sin Dios. Alguno preguntará y dirá, pero ¿por qué entonces el Espíritu de Dios vino sobre él nuevamente? Porque Dios había prometido algo, y era que a través de Sansón el Señor iba a derrotar a los filisteos. Dios cumple su palabra, Él es fiel en su palabra. Y definitivamente Dios cumplió con su palabra. La palabra nos deja ver aquí, ¿sí? Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol y en el sepulcro de su padre Manoah. Y juzgó a Israel 20 años. Qué triste el final de Sansón. Después de ver la gloria de Dios en la vida de él. Un buen comienzo no te garantiza un buen final. El hecho de que tú hayas caminado con Cristo cierto tiempo debe garantizarte que vas a seguir con Él hasta el final para que tengas un buen final. Acá lo importante es el final, no es el comienzo. No son las glorias pasadas, no son las batallas pasadas. O sea, lo importante es tu presente y tu final realmente en Cristo. Que termines en victoria, que termines en bendición, que día a día haya un arrepentimiento genuino en tu corazón, donde tú le digas al Señor, yo te necesito, mi Dios, yo te necesito, mi Rey. Te necesito en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Que puedas estar a cuentas con Dios. Que todos los sentimientos que el mundo coloca y Satanás en cabeza coloca, de odio, de resentimiento, de rabia, de esa sed de venganza, de esa falta de perdón, todo eso sea quitado de ti, para que precisamente el amor de Cristo pueda morar en tu corazón. Ahí está el detalle. O sea, hay un propósito sobre tu vida, hay un propósito sobre tus hijos. Manoah hizo la tarea, sí, con su esposa. Educaron a su hijo, lo guardaron, lo sostuvieron en el camino, en el temor de Dios, porque ellos eran temerosos de Dios, e hicieron la tarea. Pero hay un momento en que nuestros hijos definitivamente van a crecer y ellos van a tomar la decisión. Tú debes orar por ellos, clamarle a Dios, que ellos sigan a Dios realmente porque le aman y terminen también sus días en la bendición en la que el Señor quiere. Así como Dios quiere que tú termines tus días confiando en Dios. Tú que me escuchas que tienes hijos, ora por ellos, clama por ellos. Tú les puedes dejar cantidad de cosas en esta tierra, pero eso no es lo realmente valioso. Lo valioso es que ellos caminen el resto de sus vidas con Cristo. Eso es lo valioso. Eso es lo realmente genuino. Eso es lo que valdrá delante de Dios. De todas las cosas de esta tierra Dios se encargará, así como lo ha hecho con nosotros. Lo va a hacer con nuestros hijos. Dios les va a suplir, Dios les va a dar. Pero tú tienes que pedirle al Señor día a día por ellos, clamarle, que sea el Señor sosteniéndoles en la fe en Cristo Jesús. Que si ellos no han llegado a los pies de Cristo, no ceses de orar por ellos, no ceses de creer que Dios hará la obra. Porque lo peor que puede pasar es que nuestros hijos se lleguen a perder en el camino y pierdan su salvación. Y cuando digo pierdan su salvación, es que no la reciban realmente en su corazón.
El final de Sansón es muy triste, porque es el final de un hombre que tuvo una gloria grande, un hombre que Dios usó poderosamente, pero finalmente terminó como lo peor. Y cuando digo como lo peor es triste, triste todo lo que sucedió con él. Que tu final en Cristo, que tu vida en Cristo tenga un final glorioso, un final donde tú puedas decir, como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo importante es llegar al final, lo importante es llegar a la meta, lo importante es llegar tomada de la mano de Dios. Eso es lo importante, mi amado. Que tú no te olvides del Señor, que no lo cambies absolutamente por nada ni por nadie. Él es lo más importante, Él es lo que nosotros necesitamos realmente. Solo lo necesitas a Él. Y no lo olvides, un buen comienzo no te garantiza un buen final. Que tu final sea glorioso, pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy doy gracias a ti, Señor, por tu palabra y por la presencia que está en esta hora. Porque yo sé que tú nos has hablado. Ayúdanos a mantenernos firmes. Danos la fortaleza para llegar hasta el final. No nos dejes desviar del camino por un solo instante, Señor, sino permítenos estar contigo, tomados de tu mano, Señor. Permítenos llegar en victoria, en bendición, que no sea bajo nuestros propios caprichos, bajo lo que nosotros pensamos, Señor, sino que sea realmente en lo que tú quieres guiar nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, bendigo los hijos de tus hijos, Señor. Permítanos ser padres ejemplares, que llevemos, Señor, el ejemplo de la palabra, del testimonio, Señor, que los podamos atraer con lazos de amor hacia ti, Señor, que es lo más importante. Que ellos nunca se aparten de ti, que ellos nunca dejen de buscarte, Señor. Si hay alguno que tenga sus hijos, Señor, y aún no han venido a los pies de Cristo, yo te ruego, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, atráelos, Señor. Trae la salvación sobre estas personas, sobre estos varones, sobre estas mujeres, Señor. No dejes que sus corazones se endurezcan y que estén lejos de ti, Señor. Atráelos a ti. Ruégale al Señor en esta hora. Pídele a Dios por tus hijos. Levanta una oración donde Dios se glorifique, donde Dios muestre su gloria, donde tú puedas ver con tus ojos cómo ellos se rinden a los pies de Cristo, porque Él es poderoso para hacer que se arrepientan. Señor, trae a los hijos, Señor, a tus pies, Señor, trae a aquellos que están lejos de ti, Señor, trae a aquellos, Señor, que se han apartado del camino, Señor, y vuelve el corazón de ellos hacia ti, Padre. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mira el dolor, las lágrimas, Señor, que tus hijos han derramado por sus propios hijos, Señor. Escucha la oración y escucha el clamor, Padre, y glorifícate, Padre. Yo sé que tú eres bueno, que tú eres misericordia. Y sé que el deseo del corazón tuyo, Señor, es que todos procedamos al arrepentimiento. Que esta palabra sirva como ejemplo, Padre, para que tengamos un buen final, Dios. Que esta palabra sirva como ejemplo, Señor, para que día a día perseveremos en guardarnos para ti, en apartarnos para ti, Señor. Hoy te lo ruego, Señor, y te lo pido a ti, al Rey grande, al Rey glorioso, al Rey poderoso, al que vive y al que reina, Señor, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. El Señor está acá con nosotros, hermano, y sé que esta palabra nos ha hablado. Te invito a que la compartas, te invito a que realmente reflexiones en ella. Si no la alcanzaste a escuchar completa, que tomes unos minutos y realmente la recibas, que también la puedas compartir a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia Mixca. Allí estará este mensaje en unas horas, y de la misma manera los que hemos predicado en todos estos días. Así que te invito a que lo escuches, porque es la palabra de Dios. No hablamos en nuestras propias fuerzas, sino guiados en la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengas un resto de día en bendición, en victoria. Mañana estaremos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, así que te esperamos aquí para que te conectes y puedas recibir otra bendición de parte de nuestro Señor. Un abrazo, bendiciones, y que tengas un resto de día en la victoria y en la bendición del Señor. Que el final que haya sobre tu vida sea el mejor final
lo más importante, tomado de la mano de Dios. Un abrazo y bendiciones.